aprovechen, si no hicieron la parte de mostrar los géneros, la voy a hacer acá relámpago. Ya tenemos la entidad género, que sería un ID y un nombre. Por ejemplo, 1, romance, 2, comedia, 3, ciencia, ficción y así. Entonces vamos a crear un repositorio que es donde va a cargarse sus datos. Vamos a añadir una clase. Vamos a llamarla género repository. En realidad, como estamos trabajando con objetos en memoria, vamos a cambiar su nombre. Refactor, rename, vamos a añadir la palabrita memo. De esa forma se cambia entonces el nombre de una clase, ¿sí? Como una clase generalmente es usada en muchos otros objetos, es mencionada en otras partes del código y también tiene un archivo guardado con el nombre de la clase, uno no cambia solo acá su nombre, sino que hace una refactorización, botón derecho, refactor y rename. O también seleccionamos el nombre de la clase, control R, y es un atajo hacia el mismo asistente, ¿no?, de cambio de nombres. Vamos a definir un list para los géneros. No hace falta inicializarlo acá, ¿no? Lo vamos a inicializar adentro del constructor. Acá solo lo declaramos. Vamos a insertar un constructor. Y acá lo inicializamos. Como el constructor va a ser llamado indefectiblemente, iniciarlo acá es una forma de tener el código bien ordenado. Paso siguiente, carguemos géneros. Tenemos también el método sobrecargado, el segundo es el que nos interesa para no complicarnos la vida. Añadamos un par, de géneros de prueba. Bueno, eso no son películas, ¿no? Biografía, vamos a ver. Acción. Hay libros. Bueno, sí, vamos a poner aquí hay. Economía. Ahí está. No, uno de
novela. Vamos a poner novela romántica. Y chao. Es solo para tenerlo acá. Retornamos los géneros con su getter. Ya tenemos nuestro repositorio. Vamos al service. Va a ser muy parecido con el de autores y el de editorial. Es más, va a tener los mismos métodos. Así que añadimos primero la interfaz. Para no escribir todo esto, lo voy a copiar y pegar y cambiar solamente sus tipos. ¿Dónde dice editorial qué tendría que decir? Género, ¿no? Es la clase que estamos, de objeto que estamos trabajando. Así que voy a hacer un control H y me va a mostrar una herramienta de reemplazo de texto. Observen que acá abajo me dice buscar, ¿no?, que coincida con editorial y reemplazarlo con género. Y le damos a reemplazar todo. Y observen que va a cambiar todo esto. Ahí está. Simple. Lo único que nos quedaría es importar el package de la clase género, que es model. Y ya tenemos nuestra interfaz definida. Hay que implementarla. Con NetBeans es muy simple. Creamos la clase que va a implementarla. Vamos a llamarla género service. Podemos ya indicar qué interfaz vamos a implementar. Sería iGénero Service. Le damos a Finish. Ya nos agrega en la declaración de la clase la implementación. Solo nos falta implementar sus métodos. Es lo que ya venimos haciendo desde el lunes, ¿no? Bueno, lunes no, porque el lunes fue feriado. Creo que desde el viernes pasado. Al igual que con las otras, vamos a implementar por ahora solo el listar todos. Así que acá vamos a tener una instancia del repositorio, que es el que nos tiene los datos guardados. Así que género género memo repository. No, me autocompleto acá. No. Bien. Vamos a llamar su constructor para cargar los datos. Ahora sí, tenemos acá, vamos a tener un método get géneros a través de la instancia. Así que
getGéneros. No olvidarse de retornar esa colección, así que return, porque ese método retorna la colección. Y lo último es llamar a ese método desde ¿dónde? Qué callados que están. No sé si en la otra clase no hablan, parece. Y conmigo se callan también. Acá. Era hacer lo mismo que se hizo con los otros, como dijo Mariano. Pero es importante que entiendan también qué están haciendo, ¿no? Están creando una colección en género repository. Están creando un método que accede a esa colección en género service. Y están accediendo a esa colección por medio del service en libros form controller. Eso es lo que se está haciendo. En género service declaramos la instancia y llamamos a su constructor. Después vamos a ver una técnica que se llama inversión de control, que nos hace eso un poco menos engorroso, la declaración de instancias. Vamos a ver cuál es el mes que viene. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Se empieza con las formas. Les empiezo mostrando las formas tradicionales, después voy mostrando las formas más fáciles. Con eso listo todos los géneros, los cargo acá en el combo box y ese método cargar datos es llamado en la inicialización del formulario. Veamos. Nuevo. Acá tenemos los géneros, tenemos autor y editorial. ¿Alguna preguntita? Ahora no, profe. Creo. Ahora no. ¿Quedó clarito esa parte? Lo mismo se va a hacer con los libros. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál sería el primer paso? A ver, indíquenme. Los libros, profe. ¿Cómo, Mariano? Para agregar los libros, dice. Claro, para mostrar, para agregar libros, para que aparezcan libros acá, así como ya aparecen autores, editoriales de géneros, yo quiero que aparezca, vamos a hacer que muestre 3 o 4 libros acá. Todavía no va a estar el editar ni borrar porque eso vamos a hacer con la base de datos, pero por lo menos que esté el formulario preparado, que muestre los libritos de acá, que esté la tabla, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Hay que crear los libros. ¿Y a dónde yo creo los libros? ¿Repositorio, profe? Exactamente, en el repositorio. Así que voy a agregar una clase libro memo repository creo esa clase
Y hago lo mismo por ahora, todo en memoria. Vamos a usar list, que en ese momento será de tipo libro. Vamos a ver para los libros. Añadimos un constructor. Ese constructor va a crear los libros. Primero, profe, ¿por qué siempre instancia un nuevo array list? Ya vimos en la documentación que una vez abrimos la documentación y vimos que ArrayList es una clase que implementa list, ¿no? Si yo no instancio acá un nuevo ArrayList, la colección de libros va a estar en nulo. Al instanciarlo, ya crea con 10 libros en memoria, o sea, con 10 instancias vacías, pero crea ya con 10, ¿sí? De esa forma no está nulo el arreglo de libros. Si quieren probarlo, vamos a cualquiera de ellos, género, por ejemplo, repository, y les voy a comentar esa línea, ¿no? Comento la línea donde creo la instancia. Vieron que acá yo quiero usarlo. Vamos a ver. Miren, quise abrir el formulario de nuevo y ya me dio un error de stage is null, o sea, el estágio ya ni siquiera creó la interfaz gráfica. Y si uno va siguiendo la traza, tendría que encontrar directamente, nos muestra que no se puede cargar el sin, pero es derivado de que mi colección está nula. Vieron que ni siquiera muestra en la consola el por qué. Pero si se olvidan esa línea, pueden estar horas buscando un motivo por qué su programa no funciona. Así que no se olviden de instanciar las colecciones. Lo mismo hacemos acá, libros, new array list. Siempre que tengan duda de algo, de por qué, porque yo siempre les voy a decir, acá voy a crear tal instancia, acá voy a declarar tal instancia, acá voy a cargar tal instancia, acá voy a inicializarla. Si tienen dudas, comenten esa línea y ejecuten el programa y observen su comportamiento. Es muy común esos errores en JavaScript también. Es un dolor de cabeza. Es muy común en C#, en .NET. Así que siempre declaren inicialicen sus instancias. Bien. Acá empezamos a cargar los libros. Vamos a ver qué nos pide. Nos pide bastante cositas, ¿no? Yo voy a quebrar las líneas para que quede más legible. El libro pide un ID, un ISBN, un título, una fecha, creo que era de publicación, notas, autor, género y editorial. Ese es todo lo que pide libros. Así que, por ejemplo, libro 1, ISBN, vamos a poner un par de numeritos, título, teníamos o no algo,
¿Dónde habíamos creado un par de libros? Bueno. Ah, no, los autores. Los autores, bueno. Y ya pensábamos en libros, pero no, eran autores. Dígame un libro, a ver, ávidos lectores. Profe, yo no agarro un libro ni con un palo. Acá tenemos los autores, ¿no? Vamos a buscar libros de esos autores. De Jordan podemos añadir análisis estructurado moderno. La fecha, acá ya tenemos la fecha de nacimiento de él. No, pero vamos a una fecha de lanzamiento del libro. Lo primero es el año, ¿no? 1987, ¿no? No me acuerdo en realidad, pero marzo dejamos así. Vamos a 10. Notas. Ninguna. Autor. ¿Cuál sería el autor? Ya dijimos que era Jordan. ¿Cuál es el problema acá? El autor yo no puedo añadirlo de esa forma. Ni el género. Como de informática y negocio, ¿verdad? No puedo hacer eso, miren. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué creen? Ya metí un error acá. ¿Qué no puedo hacer poner el nombre del autor? No, no se puede poner el nombre del autor. Porque el autor ya está cuando en el que va a crear, digamos. Porque el autor ya está en la lista de autores, ¿no? Esa es una. Hay que llamarle la lista de autores, ¿no? Hay que llamarle la lista de autores. No queda otra. ¿Sí? ¿Y sabe cuál poner? Pone autores 1. Vamos a hacer acá. Claro, después le ponemos el autor según su índice. Podemos llamar al service o podemos llamar al mismo repositorio. Como estamos ya en el paquete repositorio, vamos a agregar acá que libro memo repository va a tener una asociación con autor memo repository. ¿Sí? Entonces acá
yo voy a obtener el primer autor de la lista, que es el índice 0, que es Jordan. ¿Se entiende? Sí, bro. Profe, ¿eso es tan complicado así? Sí, no queda otra. Obviamente que eso se va a hacer después con bucles. Cuando tengamos base de datos, yo no voy a crear libro por libro. Yo voy a agregar un bucle que va a recorrer, pero sí o sí voy a tener que acceder a colecciones que traen los datos de la base de datos. No voy a poder agregar datos adrede, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con quién? Con los géneros. Vamos a ver qué géneros tenemos. Y lo mismo vamos a tener que hacer después con editoriales. Acá me faltó... Vamos a poner un género informática, ¿no? Porque no podemos dejar nuestro... Se puede decir que es un género porque hay un montón de rubros, de subrubros de informática encima de informática. Cargando el libro, entonces, para prácticamente todo vamos a tener que hacer lo mismo. Que el género y todo eso. Exactamente. Tiene que ser algo que ya está en la colección, ¿sí? Entonces se lo va llamando, ¿no? Se los va llamando. Ya están creados, así que hay que ir llamándolos. Acá tenemos los repositorios, entonces, acá arriba. Vamos a poner referencias a los repositorios. Vamos a tener género memo repository, lo mismo. Repo.get géneros. ¿Cuál sería el índice del género informática? ¿Cuál sería exe, el género informática? ¿Qué índice tiene? El 6, profe. El 6, ¿no? Porque el elemento 7 empieza en 0, así que índice 6. Y el siguiente es la editorial. Lo mismo. Vamos a ver qué editoriales tenemos. Acá tenemos las editoriales. Vamos a agregar la referencia al repositorio. No veo acá al fondo. Ahí está. Y acá punto get editoriales y vamos a darle el Pearson. Esa sería, ¿no? Así que ¿qué índice tiene Pearson Prentice Hall? El 3, profe. Índice 3, porque es el cuarto elemento. Y observen que ahora no me tira ningún error.
Vamos a añadir un par de libros más. Déjeme. Copio todo esto. Profe, ¿yo puedo poner todo en una sola línea? Sí. Yo lo pongo así, de esa forma, porque por el espacio de pantalla, nada más. Libro 2 y SBN 2. Vamos a añadir a ver qué autor. El Tolkien, ese me habían dictado ustedes. ¿Qué? ¿El Señor de los Anillos? Sí, ¿no? Así nomás, el Señor de los Anillos. La verdad que ni idea, profe, porque yo no estuve en la clase pasada. No, eso fue, no fue la clase pasada, eso fue. Bueno, se ve que no estuviste. No, no estuve, no Pero estuve. eso fue Viernes, jueves, por ahí. el viernes pasado. Fue. No, desde que empezaron a hacer cosas de clase no, no estuve. No, no pude asistir a clases. Demasiado trabajo. A full. Vamos a poner noviembre. 15 de noviembre. Autor. Tolkien's. Índice número 2. Tercer elemento, ¿no? Género. Aventura, ¿no? Así que el género también es el tercero. Así que índice número 2. Editorial. Vamos a poner Planeta. La primera, así que índice 0. Bueno, copiamos eso. Tercer libro. Vamos a ver por algún autor. Kurt Wall. Ese escribió un libro que era programación en C con Linux, algo así era, no importa. Y eso fue en el 2000. Libros de la facultad. Ay. Qué viejo que estamos, ¿no? No me acuerdo que a fin de año fue más o menos, pero... Autor, Kurt Wall. Sería el segundo. Índice 1. Género, informática. Es el séptimo. Índice 6. Acá está bien. Editoriales. McGraw-Hill es la última. Índice 6. Con esto ya podemos probar, ¿no? Tenemos 3 libros en memoria. Y lo que hacemos ahora es crear un método donde vamos a retornarlos. El get libros. Vieron que acá ya nos muestra getters y setters también para los repositorios, pero no
El único que quiero es libros. Seleccionen solo libros. Y con esto ya está el repositorio. ¿Alguna preguntita? ¿Quiere un tiempito para copiarlo? Está muy grande, ¿no? El texto. ¿No les parece la fuente muy... Sí, profe. Hay que aprovechar que no está el otro ciego. Aprovechamos que no, no está Claudio. Es muy grande, difícil. Difícil manejarlo así. Ahí está. Oh, ahí sí. Fue ya. Vayan copiando. No copiaron todavía, ¿no? Vayan copiando. Yo voy a ir capturando 40. Eso sería parte 1. ¿Alguien sabe qué le pasa a Fede? No, profe, la verdad que ni idea. No, ni idea. Pero hace mucho no aparece. ¿Sí? ¿En mi clase nomás o en todas? No habla ni nada. En las clases presenciales que dan los profesores, no. La última vez que apareció creo que fue en el examen de profe Baldi. Después no apareció más y hubo como 2 o 3 clases más. Ya. ¿Tendrá algún problema, no? Y la verdad que ni idea, profe. Qué bacana. Avisen, chicos, cuando ya copiaron. Y si quieres sigue, nosotros copiamos la foto que mandó el grupo Ah, sí, para así no perdemos tiempo. sí, sí. Ya mandé al grupo. Sí, está todo. Siguiente paso, ya tenemos el repositorio. ¿Cuál es el siguiente? El service. En el service vamos a tener los métodos típicos para listar, agregar y todas las operaciones que se realizarían con los libros. O sea, lo mismo que ya tenemos acá en editorial, género y etcétera. Lo que voy a hacer es entonces añadir primero la interfaz. Vamos a llamarla libro service.
va a tener en ese caso los mismos métodos de las operaciones. Acá, vieron que yo copio y pego. Me dice para importar autor y no, vamos a decir que no, cancelar. Vamos a importarlo manualmente, porque el autor no vamos a necesitar. Importamos list de Java útil y autor, recuerden que va a ser reemplazado por libro. ¿Cómo era el atajito de teclado? Control H. Control H, ¿no? Selecciono entonces la palabra que quiero reemplazar, en este caso autor, Control H, se busca por el autor y se lo cambia a libro y replace all. Nos quedaría importar solo el objeto libro de la biblioteca model. Y ya tenemos la interfaz. Es muy simple trabajar con un IDE, ¿no? Cualquiera, no solo NetBeans. Algunos cambian un poquito la forma de hacer las cosas, pero vieron que es muy sencillo. Siguiente paso sería importar, implementar la interfaz. Entonces agregamos la clase que la va a implementar. Vamos a llamar al libro service. Buscamos la interfaz y libro service. Yo estaba buscando si había una opción que ya importe todos los métodos, pero no hay. En NetBeans por lo menos. O por lo menos así como hago. Capaz hay otra forma. Implementamos todos los métodos. Y reemplazamos esa parte. Esto va a retornar el listado de libros que está en el repositorio. Pero para eso necesitamos crear una instancia de repositorio. Libro memo repository. Y acá retornamos get libros. Muy simple. Una vez que uno ya entendió la mecánica y tiene bien organizados los paquetes, vieron que con todos los objetos, ¿no? Todas las entidades, todos los objetos, se trabaja con lo mismo. Por lo menos cuando queremos hacer lo mismo, obviamente. Que en ese caso es listar todos.
Solo nos falta acá, en esta tabla, mostrar los libros que ya creamos, que ya cargamos en la memoria. ¿En qué clase yo añadiría ese código? Tan, 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 tan. ¿El controlador, profe? El controlador. Pero ¿cuál de los controladores? El de la ventana, ¿no? El form. No sería el form, porque recuerden que el form maneja el formulario. Este sería Sí. el de la ventana principal, que es libros list controller. Así que vamos a abrir libros list controller. Y observen que acá tenemos nuestro table view. Ya lo dejamos acá preparadito. El tipo que retorna es un tipo genérico. Acá me muestra la interrogación, o sea, no está definiendo. Vamos a definir el tipo que retorna, el tipo que, de datos de la colección del table view. No es que retorna, no es que muestra, que almacena. Es libro, así que importamos de la clase model y podríamos agregar. No tenemos el método inicializar acá, como si teníamos acá en el, a ver, cierro. Vamos a ver el formulario repositorio, controller. Observen que acá tenemos ese método. No tenemos allá porque no estamos implementando esa interfaz. Tenemos que implementar una interfaz de JavaFX que es initializable. Así que volvemos acá. Implement initializable JavaFX, la primera que muestra, ¿no? En mi caso muestra primero JavaFX y nos dice que tenemos que implementar los métodos abstractos, que en ese caso creería que es, o sea, tendría que ser este. Bien, inicializar. Borro la basura que me agrega acá. Y ese método yo lo voy a copiar y pegar allá arriba porque es el primer método que se ejecuta. Para que tenga más lógica, lo agregamos acá. Cuando se ejecuta nuestro formulario, nuestra ventana de nuestro listado, se va a ejecutar ese método. Yo no lo tenía, no sé por qué. ¿Ustedes tenían esa parte del código? ¿Cuál? El inicializable, el método de initialize. No sé por qué yo tenía en el formulario, en el controlador del formulario, pero no del listado. No sé, por eso estoy preguntando si ustedes tenían.
Acá pongo el... Acá vamos a cargar los datos, entonces podemos, voy a agregar el método, como agregamos en el otro. Porque si tenemos después varios datos que cargar, o tenemos que llamar varias veces la carga de datos, ya lo tenemos acá. Tenemos que vincular, asociar esa clase con nuestro servicio de libros. Así que hacemos la referencia libros service y a través de libros service yo voy a acceder a la colección de libros. ¿Y esos libros dónde voy a cargar? En el table view. Así que table view libros punto get items observen que es el mismo método que usábamos en los combo boxes. El table view es un combo box modificado. Maravillas de la programación orientada a objetos. ¿Qué voy a añadir? La lista de libros. Libros service punto listar todos. Cargar datos, entonces lista todos los libros y los añade al table view de libros. Nos faltaría invocar ese método acá cuando se carga la ventana. Probemos, crucemos los dedos. ¿Muestra algo? Y me faltaría que muestre los nombres y eso, pero por lo menos están los cuadritos. ¿Vieron que están los cuadraditos? Miren, si ustedes observan, hay 3 filas acá, que son los 3 libros que creamos, miren. ¿Sí? Ya están las celdas y están los 3 libros cargados, pero no se los muestra todavía, pero ya están cargados en la memoria. Nos faltaría ahora modificar el archivo XML que tenemos de dónde está esa tabla para mostrar los campos en sus respectivas celdas, ¿sí? Pero ya funciona. La parte de código Java, la lógica de negocio, ya funciona. Ahora nos falta la vista, el frontend. Nuestro backend ya está. ¿Alguna duda? Profe, cuesta mucho lo otro. No, vamos a ver que no es. Pero no es Java, es XML. Copio el código acá, referencia al servicio de libros en el controlador de libros. Vamos a hacer que muestre entonces los libros, o sea, ya los carga, pero que sean visibles sus campos, sus propiedades acá en sus respectivas celdas. Para eso
como les estaba explicando anteriormente, vamos a tener que acceder ¿a dónde? A la vista, al frontend, al libros list view, pero no a Scene Builder, sino que al código. Así que vamos a dar botón derecho, view. No sé por qué no me abre acá, ¿no? Antes mostraba editar, puede ser. Sí, profe. ¿A ustedes les muestra editar? Porque antes me mostraba botón derecho, editar. Sí, a mí me aparece editar, profe. ¿Sí? Bueno, yo voy a cerrar el IDE y volver a abrir porque parece que está medio... Vuelvo a abrirlo. Botón derecho, no me muestra editar. Voy a poner view. Me abre en el editor externo, ¿no? Lo peor es que yo quería abrirlo acá para hacerlo más... Vamos a abrir el archivo. Yo quiero que abra en NetBeans porque NetBeans tiene un autocompletado y quiero que ustedes lo usen. Si no me abre acá, yo no voy a perder tiempo mostrando de mi compu, sino que vamos a mostrarles en la de ustedes. Alguien me comparte su pantalla ahí. Pero es rarísimo. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo alguna opción cambiada acá. JavaFX. Acá dice activan. Parece que no estaba activado mi JavaFX. Cierro y vuelvo a abrirlo. A todos les muestra la opción de editar acá. Ahí está, ahí me muestra. Ay, qué pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, no es mucho. Pero, ¿qué pasó? No estaba mostrando, no estaba activado JavaFX. Entonces viniendo acá Tools y Options lo activé. Y acá al cerrar y volver a abrir el IDE me muestra entonces la opción Edit. Por lo menos podemos seguir desde mi compu, ¿no? ¿Por qué quiero abrir desde acá? Porque quiero editar desde el propio NetBeans ese archivo. Acá tenemos nuestra tabla. ¿Todos me siguen? Sí, profe. Bueno, Vos nomás, Alexis. Acá tenemos nuestra tabla, ¿no? Table View de libros. Tenemos las columnas y tenemos cada una de las columnas. Estaba medio destartalado, yo con Shift Alt F les acomodé. Ahora muestra las columnas bien alineadas.
La primera columna es el ISBN y tenemos que mostrar el campo correspondiente del objeto libro. Vamos a tener entonces, vamos a abrir el objeto libro. Ese es mi objeto libro. Y yo quiero mostrar esto, el ISBN. Así, tal cual está acá en minúscula, ¿sí? Vengo acá y voy a tener que agregar nodos o anidar las etiquetas XML, así como haríamos con las páginas HTML. Ah, profe, hoy no íbamos a ver con proyecto web. Sí, después de terminar eso ya vamos a hacer. Vamos a hacer un recreo, después del recreo hacemos el proyecto web. Acá está cerrando la etiqueta de la columna, así que quito la barrita. De esa forma no se cierra la etiqueta. Y voy a agregar la etiqueta Table Column de cierre. Así que pongo el símbolo del menor, ¿no? Del tag. Y observen que NetBeans ya me propone cerrar el Table Column. Y observen. Abre acá, cierra acá. Es lo mismo que como estaba antes, la función es la misma, pero ahora me permite agregar etiquetas anidadas adentro del Table Column. Así que le doy Enter y adentro de ese Table Column yo voy a añadir las celdas con Cell Value Factory. Está Cell Factory y Cell Value Factory. Yo quiero agregar el valor de la celda, así que elijo Cell Value Factory y ya me añadió la de cierre también. Adentro de Cell Value Factory yo añadiré property. No me está completando, pero escribo property value factory. Esta no va a estar anidada, así que la dejamos así. Vamos a ver Alt Enter. Dice que no existe. Vamos a tener que agregar el import allá arriba. Aguanten un ratito. Ya corregimos. Vamos a agregar qué propiedad se va a mostrar acá. Property en singular. Property ISBN minúscula, porque es la propiedad de la clase. Acá arriba voy a añadir los imports, así como agregaría. No me está agregando automáticamente, no sé por qué, pero lo añadiría acá. Son clases de JavaFX, así que Anchor Pane, Table View, Table Column. Yo voy a copiar uno de acá, cualquiera, y es sin control punto cell punto property value factory. No me autocompleta, chicos, pero esto sería
lo que hay que agregar. No me tira más error acá, así que vamos a probar. No, no la encuentra. A ver. Vamos a ver qué error me tira acá. Miren por qué. Como si ustedes están usando Java 8, ya tendría que estar funcionando. ¿Les funciona o no? Si están usando un Java 17 para arriba, van a tener que exportar el módulo, porque si no, no les va a funcionar. Tenemos que importar libro. Habíamos hecho con controller, ¿se acuerdan? ¿Vieron que importamos acá el controller? Yo les había explicado la parte de los módulos, ¿se acuerdan? ¿Para qué servía? Todo lo que es la parte de microservice usan ese tipo de servicios. Observen, después vamos a ver un trabajo de microservice, ahí vamos a entender un poco mejor. Observen que exportando el módulo, exportando la biblioteca model como módulo, me muestra. Eso es en Java 17 pa'lante. Si tienen Java 11, Java 9, Java 8, no tendrán que exportar nada, porque no tiene soporte para módulos, ¿no? ¿Entendieron? Pero, profe, muestra lo SVN nada más. Obviamente, hay que hacer Lo mismo para lo otro. lo mismo con lo otro. Voy a agregar el título. Déjenme acá. Esto voy a copiarles. También. Exportar como módulo la biblioteca, el package model. Añadir este import
Lo mismo, observen, ¿ya? Sigan los pasos. Tenemos título. ¿Cuál es la propiedad? Vamos al libro. Igual título, pero en minúscula, ¿sí? Es la propiedad de la clase. Son los atributos de la clase. Así que quito el cierre acá y voy a añadir la etiqueta completa de cierre del table column. Primer paso. Le doy enter para empezar a anidar las columnas de las celdas. Así que cell value factory, enter y enter. Property value factory sigue sin autocompletar. Para evitar errores de tipeo, copio y pego acá. Y donde dice ISBN tiene que decir mencionar, referenciar al atributo título de la clase libro. Lo guardo. Y observen. ¿Qué les parece? ¿Queda bonito o no? Chido, ¿eh? Bonito, ¿no? Quedó lindo, quedó lindo. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un recreo. Completen todo esto, ¿sí? Mientras toman un café, algo, completen eso. Y ahora volvemos para la segunda parte de la clase donde vamos a crear una aplicación similar a esta, pero utilizando tecnologías web. ¿Estamos?